Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave: cómo usar la inteligencia artificial, la IA, para lograr ventajas de costos que sean, que de verdad perduren en el tiempo. Nos basamos en un informe súper interesante de BCG, de Perspectivas Ejecutivas, de mayo de 2025. Analiza datos de más de 1,000 clientes, o sea, es bastante robusto. Y el contexto es claro, ¿no? Reducir costos sigue siendo, prioritario para los CEOs este año. La economía está compleja, las tarifas cambian, lo de siempre, pero quizá más intenso. Exacto. Es una presión constante en la agenda ejecutiva. Pero aquí viene lo interesante, y un poco lo frustrante, me parece. Hay una sensación de que muchas iniciativas de IA prometen el oro y el moro en ahorros, pero Pero luego no se materializan. Sí, es una frustración común que escuchamos. justamente, entonces, nuestra meta hoy es entender cómo la IA puede, de verdad, generar esos ahorros que se queden. ¿Cómo pasamos de la idea de mayor productividad a ver un impacto real en el balance final? Y claro, identificar dónde se ven resultados más rápido. Y, muy importante, qué precauciones hay que tener cuando queremos llevar esto a gran escala. ¿Te parece? Me parece perfecto. Es el nudo gordiano del asunto ahora mismo. Es que hay una paradoja curiosa, ¿sabes? Por un lado, los datos históricos dicen que solo se logra más o menos la mitad de los objetivos de ahorro de costos con métodos tradicionales. Y está este escepticismo con la IA del que hablábamos. Ajá. Pero, por otro lado, más del 90% de los ejecutivos planea invertir fuerte en IA para reducir costos en el próximo año y medio. Entonces, ¿qué tiene la IA de diferente? ¿Por qué ahora sí funcionaría donde antes quizás fallamos? Es una excelente pregunta porque toca el corazón de por qué la IA es disruptiva en este campo. No es solo, digamos, una versión más rápida de las palancas de siempre. La IA va más allá. Primero, ofrece una transparencia sobre los motores de costos que antes era impensable. Casi en tiempo real, incluso en áreas que eran como cajas negras. Entiendo, ver mejor dónde se va el dinero. Exacto. Segundo, permite rediseñar flujos de trabajo de maneras completamente nuevas. Simplificar procesos, hacer la organización mucho más ágil, más flexible. Tercero, y esto es potente, puede eliminar trabajo. No solo hacerlo más rápido, sino eliminar tareas enteras automatizando incluso ciertas decisiones que antes requerían intervención humana constante. ¿Eliminar trabajo? Eso suena fuerte. Lo es. Y por último, el aprendizaje adaptativo. La IA mejora con el tiempo, aprende de los datos, se vuelve más eficiente. Esto no es un recorte puntual, busca crear una ventaja estructural. Una ventaja que perdure. Justamente, que cambie la forma en que la empresa compite a largo plazo. Por eso la apuesta, a pesar del escepticismo inicial. Vale, entiendo la lógica. Más transparencia, más agilidad, automatización, aprendizaje. Suena muy bien en el papel, pero concretamente, ¿dónde aterriza esto? ¿Dónde vemos que la IA realmente está pegando fuerte y rápido? Mencionabas que el informe de BCG identifica 4 patrones operativos clave, ¿cierto? Exacto, y son patrones muy interesantes porque se enfocan en donde la IA puede manejar grandes volúmenes de información o interacciones complejas de forma estructurada. El primer patrón es el que llaman conocimiento codificado. Piensa en áreas como creación de contenido, marketing, investigación y desarrollo, o incluso ingeniería de software. O sea, donde se maneja mucha información estructurable. Precisamente. Aquí los resultados son, bastante impresionantes. Se hablan de ahorros del 20 al 30%, y en creación de contenido, por ejemplo, se puede ser hasta 50 veces más rápido. ¿50 veces? Sí. Hay un caso de una multinacional de bienes de consumo, una CPG global, que transformó sus procesos de marketing con IA y reportó ahorros de 250 millones de euros. 250 millones, vaya. Vale, ese es un patrón. ¿Cuál es el segundo? Son los centros de contacto, los call centers. Usar IA como chatbots avanzados o asistentes para los agentes puede reducir los costos operativos de ciertas interacciones hasta 10 veces comparado con un agente humano, y puede llevar a una reducción de la necesidad de personal, de FTEs, de un 20%. 10 veces menos costo y un 20% menos de gente necesaria. Para ciertas tareas, sí. Por ejemplo, una gestora de activos global optimizó su soporte al cliente de esta manera y ahorró unos $100 millones. ¿100 millones optimizando soporte? Es impactante. Pero aquí me surge una duda.
¿no se corre el riesgo de deshumanizar un poco la atención, de perder esa conexión valiosa con el cliente? Es un riesgo muy real, y de hecho es una de las precauciones clave que hay que tener. Lo comentaremos seguro más adelante. La clave está en una implementación inteligente. No se trata de reemplazar todo contacto humano, sino de usar la IA para la eficiencia en tareas más rutinarias o de bajo valor añadido, y reservar la interacción humana para los casos complejos, emocionales o de alto valor. Es optimizar el mix, no sustituir ciegamente. Tiene sentido. Optimizar el mix. Me quedo con eso. Bien, ¿y los otros dos patrones que mencionabas? El tercero tiene que ver con las grandes bases de suministro. Piensa en empresas que manejan muchísimos proveedores, negociaciones, contratos. Compras, logística. Exacto. Aquí la IA puede generar ganancias de eficiencia de alrededor del 50% al, por ejemplo, generar borradores de solicitudes de propuesta, las famosas RFPs, o al revisar contratos. Tareas que antes llevaban días, ahora pueden hacerse en minutos. De días a minutos. Eso es una transformación. Sí. Una empresa de logística, por ejemplo, logró mejorar su eficiencia en la generación de RFPs entre un 30 y un 50% usando IA. Liberó mucho tiempo del equipo de compras para tareas más estratégicas. Claro, negociar mejor, buscar innovación, vale. ¿Y el cuarto patrón? El cuarto son las fuerzas de campo significativas. Hablamos de empresas con mucho personal trabajando, pues, en la calle, digamos. Mantenimiento técnico, logística de última milla, despacho de técnicos. La IA aquí puede optimizar rutas, predecir fallos en equipos antes de que ocurran, asignar tareas de forma mucho más eficiente. Mantenimiento predictivo, optimización logística. Justo, hay un caso de una petrolera en Asia-Pacífico que redujo su gasto en mantenimiento preventivo en más de un 40%. Utilizaron una herramienta basada en GPT-4 para analizar datos de sensores, reportes de técnicos, historiales y predecir dónde intervenir. ¿Más de un 40% en mantenimiento? Los números son realmente llamativos en todos los patrones, no hay duda. Pero, como bien decías antes, una cosa es el potencial y otra la implementación. Y siempre está la cara B, ¿verdad? Hablemos un poco de los watchouts, los riesgos o las advertencias al intentar capturar estos ahorros tan prometedores. Absolutamente. Y este es el punto crítico donde muchas iniciativas lamentablemente se quedan cortas o fracasan. La principal advertencia, y me gusta mucho cómo lo llama BCG, es cobrar el cheque. ¿Cobrar el cheque? ¿Qué significa exactamente? Significa que la tecnología por sí sola no genera el ahorro. Es solo una parte, y quizás la más pequeña. Digamos un 30% del esfuerzo total. El otro 70% es trabajo duro. ¿Qué tipo de trabajo? Cambiar los procesos de negocio para aprovechar la tecnología, reorganizar los equipos, capacitar a la gente para que use las nuevas herramientas y, sobre todo, tener la disciplina férrea para asegurarse de que esos ahorros de eficiencia se reflejen de verdad en el estado de pérdidas y ganancias, en el P&L. Es como tener la membresía del gimnasio más caro de la ciudad. No te pones en forma solo por tenerla, ¿verdad? Tienes que ir, sudar, cambiar tus hábitos alimenticios. Buena analogía. Hay que hacer el trabajo. Exacto. Sin esa disciplina organizacional y de gestión del cambio, la tecnología es solo un gasto más. Entendido. Disciplina para cobrar el cheque. ¿Qué más? Segundo, el ritmo de adopción es crucial. Implementar demasiado lento puede hacer que pierdas la ventana de oportunidad o que la competencia te adelante. Pero ir demasiado rápido, sin preparar bien a la organización o sin entender bien los riesgos puede ser caótico y contraproducente. Encontrar el equilibrio. Así es. Tercero, y esto es algo que a veces se subestima al principio, hay que vigilar de cerca los costos crecientes de la propia IA. Ah, claro. La IA no es gratis. Para nada. Están los costos de los tokens, que son como la unidad de cómputo que consume la IA generativa, los costos de la nube, el almacenamiento de datos que se dispara, y luego están los costos quizá más ocultos. Licencias de software, dependencia de ciertos proveedores, la necesidad de talento especializado que es caro. Y supongo que a medida que escalas, estos costos se pueden multiplicar. Exponencialmente. La escala aumenta la complejidad técnica y de gestión de costos. Hay que tener un control muy riguroso. Muy importante ese punto. ¿Alguna otra advertencia clave? Sí, la última, pero no menos importante. Se necesita un seguimiento riguroso y transparente del valor.
Esto significa integrar los ahorros esperados de la IA directamente en los presupuestos de las unidades de negocio. Medir el impacto real en el P&L, no solo métricas de eficiencia aisladas. Y coordinar las inversiones en IA a nivel central para evitar duplicar esfuerzos o comprar herramientas redundantes. O sea que no se quede en un proyecto piloto aislado del Departamento de Innovación. Exacto. Tiene que estar integrado en la gestión financiera y operativa del día a día. Sin esta disciplina financiera y de seguimiento, los ahorros se diluyan, se evaporan antes de llegar al resultado final. Queda clarísimo. Entonces, si intentamos resumir todo esto, parece que la IA sí ofrece un camino realmente potente para reducir costos, y de una forma más estructural, más sostenible que los métodos tradicionales. Sobre todo si nos enfocamos en esos 4 patrones operativos que identificó BCG. Correcto. El potencial está ahí, y es significativo. Pero, y es un pero grande, el éxito no depende tanto de la tecnología en sí, sino de la capacidad de la organización para cambiar. Cambiar procesos, reasignar gente, controlar los nuevos costos que trae la IA y, sobre todo, medir obsesivamente el valor real que se está generando y asegurarnos de cobrar ese cheque. Lo has resumido perfectamente. La IA es una herramienta poderosísima, pero no es una varita mágica. Requiere estrategia, una ejecución impecable y muchísima disciplina organizacional y financiera. Bueno, creo que nos llevamos una visión mucho más completa y realista del tema. Espero que sí. Y quizá para dejar una reflexión final para quienes nos escuchan. Pensando en estos patrones que comentamos y en las advertencias, ¿qué proceso específico dentro de sus propias organizaciones se les ocurre que podría ser como la fruta más baja del árbol? Esa oportunidad más accesible para empezar a optimizar costos con IA. Y, tal vez más importante aún, ¿cuál creen que sería el mayor obstáculo no tecnológico, humano, cultural, organizacional, para realmente poder implementar ese cambio y capturar el valor? Es una buena pregunta para reflexionar. Sin duda, una excelente pregunta para seguir pensando después de esta conversación. Muchísimas gracias por compartir tu análisis y estos ejemplos tan concretos. Un placer, como siempre.